Mis buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, profesor. Buenos días. Usted me escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios para el desarrollo de cada una de las clases. ¿Sí? Es importante tenerlos en cuenta, ya que ello nos va a ayudar a nosotros a desarrollar una mejor clase, ¿ya? Uno de los criterios es que es importante que cada uno de ustedes participe en cada sesión que vayamos a tener con la persona, ¿sí? Cada clase es importante la participación, ya que ustedes, los que participan, cuentan con una nota adicional
de acuerdo a la participación que tengan en cada clase. ¿Sí? Entonces, para dicha participación tienen aquí la opción de la manito, ¿sí? Donde cada uno de ustedes puede hacer uso de ella. Sí, aquel que lo emplee, mi persona le dará la autorización para que así lo puedan desarrollar. ¿Ya, chicos? Eso es importante para que sea mucho más ordenado la participación. ¿Sí? De la misma forma, cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia para el ingreso a cada sesión. ¿Sí? Pasados esos 5 minutos, la clase inicia y eh, pueden seguir ingresando, pero ya no van a tener la opción, por ejemplo, de activar el audio automáticamente si no lo hacen en el chat nada más, ¿sí? Para no interrumpir, porque pasados esos 5 minutos, como el día de hoy, inicia la clase. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes que están en el tercer bimestre, es importante la participación, sí, más que todo, ¿ya? Porque finalizan ya su grado. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿queda claro las indicaciones? Sí, profesor. Muy bien.
Muy bien. A ver, chicos. Entonces, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, mencionando dichas reglas para poder trabajar, ¿sí? Entonces, a ver, si bien es cierto, venimos trabajando diversas corrientes literarias, ¿sí? De la literatura, donde cada una de ellas es importante, ya que nos ubica y nos contextualiza tanto en el ámbito histórico como trascendental, que van a hacer que marquen la época y conocer un poco más de dicho movimiento. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el romanticismo. A ver, con sus propias palabras, ¿quién me podría manifestar qué entendemos por el romanticismo? A ver, ¿quién me podría manifestar con sus propias palabras? ¿De qué creen que tratará los textos literarios pertenecientes a esta corriente literaria? A ver, Richard, levantaste la mano. Romanticismo surgió inicialmente en la Inglaterra, Francia y Alemania en cuanto a este movimiento intelectual y ilustración y expresión artística neoclasicista, donde se valorizaban la lógica, la visión y la creatividad. No te logré escuchar bien. El romanticismo surgió inicialmente en la Inglaterra, Francia y Alemania en contraposición al movimiento intelectual de la ilustración y su expresión artística neoclasicista. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Qué más me pueden decir? A ver, con sus propias palabras, ¿no? No quisiera que saquen del internet, sino que ustedes qué interpretan de este título. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa. Ya, aparece en Europa. ¿De qué creen que hable? A ver, Paola nos dice, en un contexto de reacción contra el clima político, ya. A ver, chicos, lo fundamental o lo importante es que cada uno de ustedes saque o interprete esta corriente literaria con sus propias palabras, ¿ya? Para yo conocer así el conocimiento básico que cada uno de ustedes presenta, ¿ya? Porque si me sacan de, por ejemplo, del internet, obviamente que la respuesta va a estar bien, pero la idea es que identifiquen o me puedan interpretar ustedes con sus propias palabras. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hablar sobre el romanticismo. Claro, cada información que ustedes han manifestado tiene mucho de relación, ¿no? Porque el romanticismo o cada corriente literaria, recordemos que nosotros nos tenemos que contextualizar, ¿no? Ubicarnos en un aspecto cronológico e histórico para saber qué antecedentes posee durante esta época, ¿no? Sabemos muy bien que el romanticismo va a surgir en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Este movimiento literario se va a originar en Alemania, ¿ya? Se origina en Alemania.
se origina en Alemania a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, ¿no? Este movimiento literario va a surgir paralelamente, ¿qué quiere decir? Al mismo tiempo, durante la primera revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra, ¿sí? Y la Revolución Francesa del año 1789, ¿no? Es un aspecto histórico de esta época, ¿no? Aquí el desarrollo, por ejemplo, de la forma de sociedad, de política que ellos van a presentar, va a ser muy significativo, ¿no? Porque va a surgir, ¿sí? Lo que es el capitalismo y la industrialización, que es una forma de poder visualizar esta forma de literatura. ¿Ya? Entonces, el capitalismo y la industrialización va a marcar lo que es la época, ¿ya? La filosofía idealista alemana, que va a ser manifestada por Fichte y los hermanos Schlegel, ¿no? Va a ser muy significativo, ¿sí? Y van a tener como antecedente histórico que va a marcar la época. ¿Sí? Ese va a ser el ente significativo de esta época, ¿no? Asimismo, se va a declarar lo que es la independencia americana del año 1776 y que va a hacer que los derechos del hombre sea el centro de atención, sí, o lo más importante de esta sociedad, donde la república va a establecer como forma de gobierno y de república, ¿no? Para que se gobierne el pueblo y al gobierno, ¿sí? Va a ser parte de la época, ¿sí? Sí, entonces la declaración de la independencia va a marcar lo que es la época. ¿Ya, chicos? Sí, entonces, ¿dónde se origina el romanticismo? Alemania. En Alemania. Alemania, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX. Ya, chicos, hay que tener ello en cuenta. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿qué características tiene este movimiento literario? Primero, cada movimiento literario hemos dicho que es considerado como un movimiento artístico-cultural. Decíamos, a ver, ya de las clases pasadas, ¿por qué se le denomina a cada movimiento literario como un movimiento artístico-cultural? A ver, ¿quién recuerda esa definición? A ver, ¿quién recuerda, chicos? Miss, ¿cuál fue la pregunta? ¿Puede repetirla, un favor? ¿Por qué se le denomina al romanticismo como un movimiento artístico cultural? No solamente al romanticismo, ¿no? A cada movimiento literario.
Muy bien, Javier. Se le denomina un movimiento artístico cultural, ¿sí? Porque cada movimiento literario no se limita en una sola expresión. ¿Qué quiere decir? No se desarrolla en un solo, en una sola forma de arte, ¿no? Se manifiesta en la pintura, en la música, en la arquitectura, prácticamente en todas las artes, ¿ya? Y se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. A ver, ¿quién recuerda las características del neoclasicismo? ¿O en qué se basan el neoclasicismo? A ver, Rosario, levantaste la mano. Acá es Bueno, el neoclasicismo se basa en la cultura Javier. y el arte de la antigua Grecia y Roma. Ya. A ver, acá Javier nos dice el racionalismo, ya. Una de sus características es que se centra en el racionalismo. Dice, el neoclasicismo se basa en la cultura y el arte de la antigua Grecia y Roma. Muy bien. Hay un retroceso, ¿verdad? Donde se practica algunas características del neoclasicismo, ¿no? Donde el neoclasicismo se va a basar en practicar algunas costumbres, ¿sí? Que forman parte del clasicismo griego, ¿sí? Entonces, dicha característica va a formar parte de ello. Entonces, el romanticismo, si bien es cierto, se centra en lo romántico, en el sentimiento del personaje, del ser humano, se toma mucho en cuenta ello, entonces se opone a todos estos preceptos, ¿no? Porque ellos se centran mucho en el racionalismo, en la razón, ¿no? En la ideología racional del ser humano. Ahora, el romanticismo no solamente va a surgir en Alemania, también se va a desarrollar en Inglaterra, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? En los dos países, sí, en los dos países de forma paralela, ¿no? De una misma, compartiendo las mismas características. Claro está que en una de ellas va a tener mayor realce o mayor apogeo, ¿no? Se va a hablar mucho más en uno de ellos, que es en Alemania, ¿no? Es conocido como un movimiento cultural asociado a la libertad, ¿no? En el romanticismo se busca la libertad de expresión, la libertad de manifestar el punto de vista del racionalismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que ellos o la sociedad consideraba que como eran románticos, no manifestaban del todo real la sociedad a la cual pertenecían, ¿no? Entonces ellos consideraban de que era subjetiva la forma de pensamiento de esta sociedad, ¿no? Entonces, pero los románticos buscaban, ¿sí? Esta estrategia de ser visualizada de esta forma para dar a conocer a la sociedad tal cual era, ¿no? Porque recordemos que hasta el momento la sociedad va a ser castigada, ¿no? Sí, ellos no tenían esa libre expresión de poder manifestar
lo que ellos sentían que estaban en oposición, ¿no? Ahora, características va a tener este movimiento literario. Primero, culto a la libertad, ¿no? A la libertad de expresión, a la forma de ver su sociedad. Ellos tenían ese culto, ¿no? Va a tener un pensamiento subjetivista que va a estar fuera de la realidad, ¿sí? Lleno de fantasía y de misterio, ¿no? El cual va a hacer que el lector se imagine y evolucione su imaginación de acuerdo a la historia, ¿no? Va a haber una atracción por el pasado medieval, ¿sí? Por el pasado medieval, de cómo ellos practicaban en esa época, ¿no? Una revaloración de lo nacional, de su cultura. Por ejemplo, en Alemania van a revalorar mucho la cultura, ¿sí? Alemana, ¿no? Predominio del sentimiento sobre la razón dentro del idealismo y elevación de la realidad, ¿no? De alguna otra forma, ellos sentían o se encontraban en oposición a la forma de gobierno, a la forma de sociedad que presentaban, pero al tener ello en oposición, ellos buscaban, ¿no? Fantasear un poco para no estar inmiscuidos mucho en la sociedad que pertenecían, ¿no? Entonces, esa va a ser una forma, una estrategia de literatura, ¿no? Entonces, características básicas del romanticismo: tiene culto a la libertad, tiene un pensamiento subjetivista, lleno de fantasía y de misterio, atracción por el pasado medieval y el predominio del sentimiento sobre la razón, ¿no? Los románticos o los que pertenecían a esta época se centraban mucho en que predomine más el sentimiento más que la razón, ¿no? Para ellos era importante y fundamental ello. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Miss, disculpe, Dios le bendiga. Las características es de lo que usted nos está indicando. ¿Cuántas características en realidad tiene de la acerca del neoclasismo, No, este es del romanticismo. del romanticismo? Allá. Ujú. ¿Cuántas características en realidad tienen cómo se llama este concepto, ¿no? Ya que uno habla del culto a la libertad de expresión, donde Ujú. supuestamente solamente no podían hacer según a la costumbre, en este caso de Alemania, ¿no? Claro. Claro, de haber características va a haber una gran variedad, pero de las que se diferencia o se clasifica, van a ser estas las que les estoy mostrando, ¿no? Lo que, si tú agarras un texto literario, vas a poder identificarlo al observar estas características. Muchas gracias, Miss. Ujú. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda respecto a lo que les acabo de explicar? Bueno, veo que no. Entonces seguimos. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estas características, ¿sí, chicos? Ahora, se va a desarrollar, si bien es cierto, hemos dicho, el romanticismo tanto en Alemania como en Inglaterra, ¿sí? El romanticismo en Alemania, por ejemplo, va a surgir diversos personajes que van a marcar mucho a la época y va a formar parte de esta historia, ¿no? Los cuales debemos de conocerlos con exactitud. Por ejemplo, en Alemania se va a erigir o se va a conocer como la cuna del romanticismo, ¿no? Como la cuna del romanticismo. ¿Qué quiere decir ello? Que este lugar
donde mayor realce, mayor apogeo va a tener este movimiento literario. ¿Sí? Los principales teóricos que van a aparecer dentro del romanticismo van a ser, ¿sí? El alemán van a ser los hermanos Schellegel, ¿no? Los hermanos Schellegel van a significar mucho, van a tener mayor realce dentro de esta época, ¿no? Augusto Wilhelm von Schellegel y Friedrich von Schellegel, por la forma de manifestación de su literatura, se podría decir, ¿no? Ahora, a este movimiento literario también va a ser conocido como el movimiento literario Stern on Young, ¿no? Se le va a denominar de esta forma, ya que al mismo tiempo va a surgir, ¿sí? Va a surgir una obra teatral denominado con este nombre, ¿no? Y que va a poseer las características literarias que hemos manifestado hace un momento, ¿no? Entonces, por eso se le va a catalogar con este nombre también, ¿no? El movimiento Stern on Drag, ¿no? Que va a tratar una obra teatral lleno de tormentas y pasión dentro de esta época, ¿ya? Entonces va a ser bastante significativo durante este movimiento literario, ¿ya? Formado en los años 1770 por jóvenes alemanes, donde el líder va a ser el filósofo Herder, quien va a valorar lo folclórico, lo nacional, lo popular, en oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿no? De la época. Si bien es cierto, se opone al neoclasicismo, entonces los románticos buscan esta oposición, ¿no? Acá tenemos un poco más de información, ¿no? ¿Qué nos dice? Con este nombre se conoce al movimiento fundador del romanticismo alemán, desarrollado a finales del siglo, sí, del siglo XVIII, ¿no? El nombre se va a deber a la obra teatral Stern und Drang de Friedrich Schiller del año 1776, donde va a significar una oposición contra el racionalismo y la ilustración, ¿no? El que quiere decir lo racional, ¿no? Lo intelectual. Ellos se van a oponer a. Entonces surge como ello, ¿no? En oposición de este movimiento, donde estos poetas van a valorar mucho los ideales de un sueño, de misterio, así como los lados ocultos del alma, ¿no? Que se va a ir manifestando. Su interés aquí se va a centrar en la historia, sí, las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? Lo que va a pasar a ser trascendental, ¿no? Sus principales representantes va a ser Friedrich Schiller y Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Que forman parte de esta época. Otro de sus grandes manifestantes va a ser Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Quien nos narra y nos cuenta la historia de una manera muy diferente dentro de esta sociedad, ¿no? A ver, antes de ello vamos a ver un pequeño video respecto al romanticismo, ¿ya? Para que quede un poquito más claro.
A ver. Romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasismo. Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, con la música, la literatura y la pintura, principalmente, sino también en el campo de la política y las ideas, con el liberalismo. Por otro lado, como romanticismo también se denomina la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva, característica de los amantes, cuando la palabra se usa para referirse al periodo histórico y al movimiento cultural, debe escribirse en mayúsculas. El romanticismo se caracteriza por ser un movimiento cultural entre los siglos XVIII y a mediados del siglo XIX, que se opone a la lógica y al racionalismo impuesto en la Ilustración. En este sentido, el romanticismo defiende la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo emocional, social, político y económico, rescatando así el nacionalismo e introduciendo el liberalismo. Las expresiones artísticas del romanticismo tienen componentes que muestran una perspectiva subjetiva, llena de emocionalidad y provocación. Romanticismo en literatura. El romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro, por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico y su culto del subjetivismo y el idealismo. Durante el romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbre, la leyenda, la biografía, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entregas. También tuvieron particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía. Muy bien, quedó mucho más claro respecto a las características del romanticismo, chicos. ¿Quedó más claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta dichas características para poder diferenciarlo, ¿sí? O poder diferenciar así un texto literario y caracterizarlo. ¿Y chicos? Y así poder, por ejemplo, ya desde un inicio al identificar correctamente, nosotros podemos, por ejemplo, dar a conocer de una manera o interpretar la temática general del tema, ¿no? Entonces, ya se va a poder conocer con exactitud, ¿no? Entonces, yo al notar nada más diferentes autores, ya voy a poder interpretar y determinar a qué movimiento literario manifiesta. ¿Ya? Ahora, Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los manifestantes de este movimiento literario perteneciente al romanticismo, ¿no? Él nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Él desciende de una noble familia de comerciantes, pues no pasaba mucha pobreza, ¿sí? Su infancia va a ser muy dichosa, pero por muy corto tiempo, ¿no? Él, hasta los 5 años, él tiene a su padre y madre, pero en esta edad es donde fallece su padre y a los 11 años
muere su madre, ¿no? Entonces es por ello que su hermano y él quedan prácticamente huérfanos, ¿no? Y pasan a vivir a la casa de su madrina, ¿no? Donde Gustavo Adolfo Bécquer va a disfrutar mucho, pasar buen tiempo leyendo los libros en la biblioteca de su madrina, ¿no? Entonces pasa buen tiempo en este lugar en la biblioteca y es donde te manifiesta la atracción por los textos literarios, ¿no? Ya a los 18 años él se traslada a Madrid para poder solventarse económicamente. Él empieza a escribir comedias y zarzuelas en colaboración con diversos amigos, ¿no? Ya él en varias ocasiones, con el fin de obtener comida, se podría decir, él eh, plagia varias novelas, ¿no? De autores franceses y es conocido por ello, ¿no? Él es en esta época donde conoce a Josefina Espín, quien fue su amor hasta que conoce a su hermana, ¿no? La hermosa cantante de ópera Julia Espín. Ya a los 25 años de edad, él se casa, pero con Casta Esteban Navarro, hija del médico que le trataba la tuberculosis que él padecía, ¿no? Y es con ella donde va a tener hijos, ¿sí? Que son Gustavo Adolfo y Jorge, ¿no? Él para que pueda sacar adelante a ellos, a su familia, ¿sí? Empieza a escribir más, ¿no? Y va a trabajar como censor de novelas. Ya al final él se separa de Casta porque le va a ser infiel. Incluso va a tener un hijo con otro hombre, ¿no? Después de esto, él se marcha a Toledo con su hermano y poco tiempo después muere Valeriano, ¿no? Entonces, pero antes de ello, sí va a tener algunos antecedentes, ¿no? Él se pone muy enfermo por su enfermedad, ¿no? Y Casta va a Toledo, ¿no? Para estar con él durante sus últimos días. Él muere el 22 de diciembre de 1870 a los 34 años de edad y él antes de morir pide a su amigo Ferran que quemase sus cartas y que publicase sobre que cuidara de sus hijos, ¿no? Entonces, ello hacen sus amigos, es por ello que Bécquer es conocido por sus rimas y leyendas. En sus rimas, por ejemplo, al principio él va a escribir de forma manuscrita, ¿no? Al cual lo va a denominar con el famoso nombre del libro de los gorriones, ¿no? Y más tarde va a acabar llamándolo como rimas, ¿no? Aquí sus amigos van a alterar el orden, ¿sí? De estas rimas en el libro de los gorriones y las van a enumerar en números romanos, ¿no? Él va a tener aquí diversas figuras literarias, los más conocidos va a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbato, van a formar parte de esta de esta forma de escritura de Bécquer, ¿no? Aquí va a desarrollar muchas temáticas o muchos temas, la sinceridad, la pureza, el desnudo interior, quiere decir lo interior del alma, ¿no? Van a ser aspectos que van a hacer que las rimas hayan conmovido o sean muy llamativas para varios lectores, ¿no? Hasta el día de hoy se conoce 76 rimas donde son manifestadas de formas breves, ¿no? Tiene temática como la poesía misma, el tema del amor, el tema del desengaño, el sentimiento de dolor y de angustia, ¿no? Van a ser algunos temas resaltantes de las rimas, ¿sí? A ver, acá tenemos una rima. ¿Quién me podría apoyar con la lectura para poder interpretar y conocer la temática? A ver, Fiorella, Magdalena, Magdalena, Sí, profesora.
Sí, Miss. Magdalena, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, Miss. ¿Quieres que te eche néctar delicioso, no te amargue laje? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conversemos una dulce memoria de nuestro amor? Pues amámonos, hay mucho y mañana digamos adiós. Muy bien. Al leer esta rima, ¿qué temática podemos catalogar? ¿Qué temática desarrolla? Donde quieren recordar algo sobre un amor. Ya, Una romance. poesía romántica del un recuerdo. Muy bien. Es referente al amor, ¿no? Al desengaño. Muy bien. Entonces, de esta forma, por la mayoría de sus rimas, van a manifestar este formato, ¿no? Entonces van a ser muy profundas, muy significativas durante su lectura. Asimismo, Becker manifiesta leyendas, ¿sí? Tiene hasta el momento un grupo de 16 relatos que van a aparecer por primera vez en la prensa, donde va a armonizar perfectamente a la temática de las leyendas, va a ser la naturaleza con la fantasía, ¿no? Y lo va a relatar en prosa poética y en lugares muy concretos de España, ¿no? Su contexto van a ser lugares muy concretos de España, ¿no? Las más conocidas tenemos Rayo de Luna, Maese Pérez el organista y El Monte de las Ánimas, ¿no? Rayo de Luna, por ejemplo, nos narra la historia de un hombre que se enamora de una mujer que no existe, ¿no? El cual resulta ser el Rayo de Luna, ¿no? Maese Pérez el organista, se narra la historia de un organista que después de haber muerto se le toca ver su órgano todavía, ¿no? Entonces, van a tener diversos temas fantasiosos, ¿no? Uno de las leyendas que forma parte de esta época va a ser la famosa Ajorca de Oro, ¿no? La Ajorca de Oro cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, quien es un joven valiente y apuesto que era capaz de dar todo por su amada novia, ¿no? Él estaba muy enamorado y se enfrenta a una novia muy caprichosa, ¿sí? Donde ella estaba llena de lujos y de caprichos, a lo cual no le importaba absolutamente nada más que su bienestar propio, ¿no? Entonces, él encuentra a su amada llorando desconsoladamente, ¿no? Entonces, al ver dicho acto, se acerca a ella y le pregunta, ¿no? El porqué de su llanto incontrolable, ¿no? Entonces ella le manifiesta de que al entrar a la catedral de Toledo ha visto la jorca de oro de la Virgen del Sagrario, ¿no? Y que ella deseaba esa jorca de oro, ¿no? Entonces, Pedro, al escuchar ello, él, en estado consciente, sí, racional, considera que no podía robar la jorca de oro de la Virgen, ¿no? Pero al ver, al notar su incontrolable llanto aún de María, ¿sí? Él decide, ¿no? Decide o termina convenciéndose de que tenía que obtener esa jorca de oro y hacerla feliz a su amada, ¿no? Claro está que ya dicho acto va a contraer diversas consecuencias, como la locura de Pedro, ¿no? Entonces, él se deja guiar por su sentimiento más que por la razón, ¿no? Que era el inicio. A ver, vamos a ver este pequeño tema. La Ajorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes
de La Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de La Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Ajorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen, y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Ajorca de Oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la Ajorca de Oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la Ajorca de Oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. ¿Se entendió mejor, chicos, la historia de la Ajorca de Oro? Hemos podido observar, por ejemplo, en esta historia algunas características del romanticismo, ¿o no? Sí, Miss, Sí, ¿Cómo qué características? A ver, ¿qué acerca características del es amor que tenía hacia su madre, Miss. ya? ¿Qué como un más? detalle le tiré un observatorio.
¿Qué otra característica hemos podido observar? Sobre el amor que le tenía. Ya, el amor, solamente el amor vemos ahí. El pensamiento Sí, el pensamiento. subjetivista. Porque si bien es cierto, en un primer momento se quiere desarrollar, por ejemplo, lo racional, ¿no? Pero él se deja guiar ¿por cuál? Por su sentir. Por sus sentimientos, Sentimientos, Miss. sus sentimientos, Miss. Ya hay que tener ello en cuenta. Muy bien, chicos, hasta aquí. Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos, ya que todo ha quedado claro, ¿sí? Nos quedamos aquí, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.